Salida Colectiva, un programa sobre la vida y la actividad de las organizaciones sindicales. Salida Colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Buenos días, bienvenidos, esto es Salida Colectiva, el programa que intenta sintetizar y difundir todas las actividades a nivel gremial, sindical, aquí en Neuquén, lo que pasa en el país y también en el mundo, ¿no? Una construcción de conceptos, de sentido común, con mucho trabajo, y también para difundir todo lo que se está realizando en materia de, por ejemplo, defensa de derechos en distintas áreas. Hoy vamos a estar con todas aquellas compañeras y compañeros que prestan servicios en algunas dependencias del Estado Nacional. Hoy se pudo conocer desde toda esta semana que se vienen realizando reclamos y acciones por parte de la CTA Neuquén, de la Central de Trabajadores aquí neuquina, en Vialidad Nacional, en el Ente Nacional de Comunicaciones, esas dependencias nacionales, a propósito, ¿no?, de problemas con la liquidación de los salarios y también todo lo que respecta a elementos para llevar adelante la tarea de las y los trabajadores. A propósito también vamos a estar recordando y siempre poniendo en agenda, a propósito de lo que fue el pasado 24 de marzo, ¿no?, las movilizaciones nutridas, multitudinarias en todos los puntos del país que se fue dando, la gran presencia de jóvenes, eso es importante, ¿no?, a propósito de cierta construcción de conceptos que se hacen que las y los jóvenes están volcados hacia determinadas ideologías, ¿no?, donde se exacerba lo individual, lo propio, donde el otro no importa, donde lo colectivo no importa. Y esto fue una ratificación más, ¿no? Se puede ver también y comprobar en cada 8 de marzo también con ese tipo de movilizaciones en donde se muestra la idea y el concepto de que estos jóvenes piensan que también la salida es colectiva. Vamos a estar abordando el tema también con una revisión y cómo fue el foco dentro de lo que fue precisamente la dictadura militar y el tiempo anterior, ¿no?, de poner en la organización de los trabajadores, destruir la organización de los trabajadores para llevar adelante, ¿no?, el plan principalmente económico de desguace del Estado. Cada capítulo neoliberal lleva a eso, ¿no?, a atacar, poner el foco en las organizaciones de las y los trabajadores, ¿no?, que es un punto de resistencia siempre, ¿no?, con estos planes económicos que siempre, ¿no?, intentan, para peor, modificar el mundo del trabajo. Y es vital la defensa de los derechos, la defensa de las condiciones, la mejora en cuanto a los ingresos. Se conoció el 7% de desocupación, una de las más bajas de los últimos años, en relación a lo que se pudo ver en el informe emitido por el INDEC a nivel país. Esto es, población activa con capacidad para trabajar, la demanda de trabajo de esas mismas personas y la posibilidad de esas fuentes, que han crecido, pero esto no se ve y no se muestra tanto en los bolsillos, tanto en las condiciones. Sigue la precarización en distintos aspectos del mundo laboral, por lo que siempre hacemos hincapié, desde estos micrófonos humildemente, que siempre es la organización sindical, la herramienta gremial para modificar este tipo de realidades, porque aquí los números son buenos. El 7% de desocupación, ¿no?, se retrotrajo de todo lo que fue el gobierno de Macri, ¿no?, donde lamentablemente se subió a los 12 dígitos. Finalmente se pudo lograr esto, pero no se plasma, mucho menos en la capacidad de compra, mermada, por cierto, de todos los salarios y también, ¿no?, de los distintos derechos que están lamentablemente siendo foco de ataques, y esta cuestión de la reforma laboral que insisten desde algunos sectores en implementar. Hablábamos en el programa anterior, ¿no?, de esta intención de algunos sectores, ¿no?, que siempre insisten por esta cuestión, ¿no? La forma de generar trabajo es que estos sean lo más precarios posible, que finalmente esto termina, ¿no?, cayéndose, y
una buena herramienta, un buen indicador es ¿no? Este 7% de desocupación que es saludable por un lado, pero por el otro, a la hora de ver la capacidad de compra y los derechos que tienen esas trabajadoras y esos trabajadores, no encuentra el lugar. Y también vamos a charlar en esta salida colectiva de lo que es el avance del convenio colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública aquí en Neuquén, que se está dando. Se habló, se abrió finalmente ese convenio, se empiezan a discutir, se empiezan a introducir mejoras en un mundo muy pero muy complejo donde convergen distintas actividades de trabajadoras y trabajadores, y donde hay que tener más que nunca este concepto, ¿no?, de salida colectiva y de pensar en varios y en varias. No solamente focalizar y defender algunas quintitas como lamentablemente, ¿no?, se pueden ver en el sector, ¿no? La idea esta de tener un convenio colectivo que abarque a todo el equipo de salud. Si algo ha demostrado la pandemia es que todos en el equipo de salud son importantes y fundamentales, desde el administrativo de la recepción hasta aquel profesional que interviene. Ni hablar de enfermeros, ni hablar de todos aquellos que llevan adelante la logística para que el lugar esté en condiciones para que se lleven adelante las prácticas. Este convenio colectivo es el que engloba todas esas actividades y que sin dudas, ¿no?, tiene que mejorar. Esta apertura de la mesa lleva adelante esta intención, así que vamos a estar abordando el tema para darle el desarrollo correspondiente. En el día de hoy, aquí en Neuquén Capital, en este momento hay 18 grados. La temperatura, 50% de la humedad, una brisita del norte a 2 kilómetros. En marca otoño del almanaque, pero se esperan casi 30 grados para la tarde de hoy, este veranito, para aprovechar, no para salir, que ya se va despidiendo. Vamos a ir desarrollando también distintos temas que tienen que ver con, y a propósito, ¿no?, de lo que veníamos diciendo, esto de el trabajo y la calidad. Se oficializó finalmente la suba del salario mínimo vital y móvil, que esto sería el piso para todas y todos los trabajadores. Fue en 4 tramos y alcanzaría un 45% para diciembre, 47.850 pesos. Vamos a estar después desarrollando este punto, este tema. Ya seguimos. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13. Salida colectiva. 11 minutos, continuamos aquí en Salida Colectiva. Está en línea y agradecemos Juan Carlos Hernández, que es secretario gremial de la CTA Neuquén. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo le va? Bien, aquí estamos, ¿no? A propósito, y decíamos en el comienzo del programa, se llevaron a cabo distintas actividades por un reclamo que abarca tanto Vialidad Nacional como el ENACON, el Ente Nacional de Comisiones, ¿no? Esas empresas que prestan servicios dentro de esas dependencias y que reclaman mejor liquidación de haberes, y denunciaban que a propósito no había ropa de trabajo y otros puntos para esas trabajadoras y esos trabajadores. Así es, Hernán. Estamos con un reclamo precisamente con 2 organismos nacionales que vos mencionabas, Vialidad y el ENACON. Bueno, estos organismos, igualmente que acá en Neuquén, en el Estado provincial, tienen servicios tercerizados, en este caso el servicio de maestranza, y con una empresa de Buenos Aires, una empresa a nuestro entender fantasma, no tiene oficinas, no tiene absolutamente nadie acá, solamente la gente que trabaja, y que está en estas graves condiciones, digamos, cobrando la mitad del salario, y a eso sumado, digamos, la falta de ropa, la falta de elementos, absolutamente todo, una precariedad total, digamos, y sobre todo, que esto es lo más grave, en un organismo nacional, como son en este caso Vialidad y el ENACON, y por eso hace un par de semanas nosotros hicimos una movilización, una jornada de protesta en Vialidad precisamente,
En aquel momento fuimos recibidos por el presidente de Vialidad Neuquén, Alberto Ciampini, quien se comprometió a dar una respuesta en el transcurso de unos días. Esa reunión nunca surgió y esta última semana volvimos otra vez a manifestarnos en ese lugar por esta situación, porque además en el medio del reclamo de todas estas cuestiones se santearon a una trabajadora, así que bueno, innumerables reclamos y situación precaria total, digamos, de estos trabajadores y nada, estamos con esa cuestión, esperando la semana que viene una audiencia para ver cómo podemos resolver la cuestión. Hay una mala liquidación de haberes. ¿Por qué se da esto, Juan Carlos? ¿Qué alegan desde la misma dependencia? Mirá, la dependencia, o sea, el Organismo Nacional de Vialidad, ellos prácticamente no tienen muchos argumentos ni alegan mucho porque obviamente no se hacen responsables de la situación y es todo lo contrario a lo que planteamos nosotros. Nosotros decimos que ellos son los responsables porque ellos son los que contratan a estas empresas, que precarizan y que ponen en esta situación a la gente. La empresa esta, la Montavana, que es la que tiene a estas trabajadoras, es una empresa de capital federal, los ha encuadrado en un convenio colectivo de operarios de maestranza, que tiene ámbito de aplicación ese convenio colectivo en capital federal y provincia de Buenos Aires. Por ende, las trabajadoras están fuera de ese convenio por el alcance, o sea, estamos a 1.200 kilómetros de capital, y además figuran como que fueran trabajadoras que prestan servicio en capital, o sea, no acá en Neuquén, que es mucho más grave aún. ¿Por qué te digo grave? Porque además de cobrar la mitad del sueldo, no tienen obra social, porque la obra social que tiene ese mismo convenio colectivo tiene alcance en capital y provincia de Buenos Aires, o sea que acá en Neuquén no tiene ningún tipo de servicio. Y estas compañeras son todas mujeres, la mayoría de ellas sostén de familia, y se encuentran en esta situación, con la mitad del salario, que no es una cuestión menor, y sin tener, digamos, la obra social, sin tener elementos, ropa de trabajo, o sea, todas estas condiciones, ¿no? En relación a los diálogos que se llevan adelante, ¿no?, con el referente de la dependencia, ¿no? ¿Cómo es el punto Juan Carlos? Y después vamos a desarrollar también, ¿no?, cómo es el área de incumbencia, cómo interviene la CTA, ¿no?, en este tipo de cuestiones que principalmente, ¿no?, por estas pujas siempre tiene trabajadoras y trabajadores desamparados. Pero ¿cómo es el diálogo, ¿no? Por las características también quien tiene el responsable, ¿no?, de vialidad nacional, y por lo que se pregona y se dice por un lado en cuanto a los principios políticos y los alcances que tiene la idea de llevar a cabo una gestión, y la contradicción, ¿no?, en tener en el día a día, ¿no?, trabajadoras y trabajadoras más que nada en estas condiciones. Sí. Bueno, funcionario además, obviamente conocido acá en Neuquén, el que está actualmente en Veridad, pero te decía, bueno, el diálogo en realidad lo planteamos y lo hacemos entablar nosotros en cuanto a cómo encaramos el reclamo. El reclamo, obviamente, la empresa que los contrata es la Montavana y se le hace saber a la empresa de cuál es la situación. Obviamente, al no tener ni siquiera una oficina acá en Neuquén, nadie nos atendió ni nos respondió nunca a ninguno de los reclamos que hicimos. Y por eso fuimos a los organismos, al ENACON y a Vialidad, porque al igual que nos pasa acá en Neuquén, digamos, en el Estado provincial, fundamentalmente en el ámbito de salud, en los hospitales concretamente, que tenemos trabajadores tercerizados, camilleros, maestranza, vigilancia, cocina, en algún momento cuando las empresas no nos daban respuesta, nosotros fuimos y le requerimos al Estado, porque es el que ponía la regla del juego, es el que hace los pliegos, es el que pone las condiciones, y en este caso para Vialidad Nacional les cabe exactamente lo mismo, o sea, ellos hacen los pliegos, ellos llaman a licitación, dentro de los pliegos hay requerimientos y exigencias para las empresas que no se cumplen, obviamente, por eso están las trabajadoras en esta situación, porque nadie se ocupa del trabajador que viene, en este caso, para esta empresa. Entonces, volviendo a la pregunta,
la relación o el diálogo que se entabla con las autoridades de vialidad es a partir, digamos, de no haber tenido respuesta, haber hecho esta jornada de protesta en ese organismo, y desde ahí surgió, digamos, estas reuniones, que se va avanzando lento, pero bueno, por lo menos han habido algunos avances. Ahora, el día viernes tuvimos una reunión donde hemos pasado un cuarto intermedio hasta el día jueves, que se va a trasladar, digamos, este reclamo al ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, con la presencia de vialidad, y ellos comprometieron convocar a esta empresa o a alguna autoridad de la empresa de Buenos Aires para que esté ese día en audiencia. Y en relación al ENACOM, al Ente Nacional de Comunicaciones, ¿pudieron encontrar algún tipo de vía de diálogo con el referente acá local? No, tampoco absolutamente ningún diálogo. Es un organismo que además la única que hemos encontrado es la trabajadora que está en el reclamo. Son dos compañeras que trabajan ahí. Entonces, no ha sido posible, y obviamente el primer planteo que te hacen estos funcionarios es que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que la empresa es la que tiene que darnos respuesta y no los organismos, y nosotros entendemos que es al revés. Si es el organismo nacional el que pone las condiciones, son ellos los que tienen que dar respuesta, porque entendemos que son solidariamente responsables, porque estas trabajadoras tranquilamente podrían ser trabajadores del Estado, o sea, prestar servicio como trabajadores del Estado en vialidad o en el ENACOM. En relación a lo que es la incumbencia, ¿no?, y la acción que se lleva adelante desde la CTA, estamos con Juan Carlos Hernández, secretario gremial, ¿no?, y a propósito de todas estas empresas que prestan servicios en el Estado, ¿no? ¿Cómo es, de alguna manera, llevar adelante esta tarea y también estar, ¿no?, expectante de algún llamado? Porque es un sector muy, muy delicado, ¿no? Está en un espacio donde hay mucha presión por parte de los referentes de las patronales, que en este caso es el Estado, algún funcionario, algún director de turno, ¿no? Y estos incumplimientos que se van dando, y de alguna manera se fueron articulando y fueron creciendo, ¿no?, ese sector dentro de la CTA, Juan Carlos. Sí, así es. Bueno, uno de las formas, digamos, de poder nuclear y organizar estos sectores que vos mencionás, que son del sector privado, encuadrados en el Centro Empleado de Comercio, o sea, en el Convenio de Comercio, en el Convenio Gastronómico de Seguridad Privada, que más allá de que el trabajador de maestranza y camillero de un hospital no debería estar encuadrado, digo, en este Convenio de Comercio, en este caso, pero bueno, todos estos trabajadores, al estar en esas condiciones, por un lado, prácticamente afuera de un convenio porque no tiene alcance, porque no hay la figura del camillero, por ejemplo, en el Convenio de Comercio no figura, y sin embargo los tienen encuadrados en ese convenio. Entonces, a partir de haber un vacío en ese aspecto y un desamparo total también para los trabajadores, porque obviamente los compañeros, ¿cómo llegan a la CTA? Llegan a partir de sufrir todas estas condiciones, todas estas consecuencias, o sea, todo esto que te mencionaba antes de estas compañeras que prestan servicio en vialidad y en el ENACOM. Esto nosotros lo vivíamos hace 8 años atrás en todos los servicios tercerizados del Estado provincial. Entonces, también una parte importante de esta herramienta para poder los compañeros llegar a la organización ha sido también la fortaleza del gremio estatal más importante que tenemos en la provincia, que es ATE. A partir del asesoramiento de la información que empieza a surgir desde ese ámbito, los compañeros empiezan a llegar a nuestra organización, y nosotros tomando esto obviamente con mucha cautela y con mucho cuidado, porque obviamente son trabajadores del sector privado, no son estatales. Vos en el Estado haces un reclamo y como en el peor de los casos, a lo sumo podés llegar a tener un sumario. En el sector privado haces un reclamo y si no tenés organización que te respalde, te despide, te quedas sin trabajo. Que es un poco el miedo de estas compañeras que hablábamos, y que era lo que le pasaba también a estos compañeros, o sea, tenían contratos de 3 meses permanentemente, nunca
acumulaban antigüedad, las empresas cambiaban todos los años, perdían la antigüedad, o sea, teníamos trabajadoras que hacían 15 años que prestaban servicio como personal de maestranza en los hospitales, y su única antigüedad era un año, porque era el último año que habían estado con la empresa que estaba prestando el servicio. Entonces, a partir de ahí es que se da esta organización, este nucleamiento de estos distintos trabajadores que por ahí eran cautivos de la organización de base, pero no eran representados ni eran atendidos por estas organizaciones. Entonces, a partir de ahí llegan a nuestra organización, a la CTA, a la central, que sí nosotros tenemos ámbito, obviamente, porque somos una central de trabajadores. Nosotros podemos nuclear, asesorar y trabajar con trabajadores del sector privado, subocupados, estatales, de cualquier índole. Entonces, al ser central de trabajadores podíamos representar y encarar reclamos en representación de estos trabajadores, porque siempre, como siempre decimos, en las primeras audiencias que teníamos por algún reclamo, los mismos sindicatos de base o la Secretaría de Trabajo o los patronales nos decían que no éramos los representantes por no ser el sindicato de base. Pero sí, con el tiempo terminaron entendiendo que sí éramos los representantes porque teníamos la legitimidad de los trabajadores. O sea, hoy los trabajadores tercerizados de toda la provincia de Neuquén, del Estado provincial, están todos afiliados a la CTA y son representados por nosotros. No solamente eso, sino que además tenemos acuerdos por sobreconvenio, por ejemplo, un plus de cerca de 15, 20 mil pesos que cobran hoy nuestros compañeros, por encima del convenio que trabajan, ¿no? El reconocimiento de la antigüedad para las vacaciones, la continuidad laboral, que no es una cuestión menor. O sea, tener continuidad hoy en el sector privado es casi imposible. Bueno, hoy los compañeros tercerizados del Estado provincial están todos, a partir de este marco de organización que se dieron en la CTA, tienen todos estabilidad laboral y continuidad laboral. O sea, cambia la empresa porque las licitaciones son anuales y viene otra empresa nueva, la que ingresa tiene que absorber a todos los compañeros. Entonces, digo, ha sido un poco cómo se inició todo esto y donde hoy concluye, digamos, donde estamos hoy, y por eso obviamente los compañeros de otros ámbitos de Estado nacional o municipal que trabajan para empresas tercerizadas se acercan a nuestra organización para pedir asesoramiento y obviamente sentirse respaldada ante sus legítimos reclamos. Entonces, recordamos, Juan Carlos, este miércoles va a haber una nueva reunión, bueno, y a partir de ahí los pasos a seguir, ¿no? Sí. El día jueves, Hernán, va a ser la reunión. Jueves, perdón. Y ahí, obviamente, sí, también ya habiéndole planteado a Ciampini y a las autoridades de vialidad, que obviamente en ese ámbito queremos que haya una definición. Sí, porque esto ya lleva... O sea, las compañeras llevan años en esta situación. Nosotros con el reclamo llevamos 2 meses, que fue a partir de que estas compañeras se acercaron a la CTA, y entendemos que hemos agotado todos los espacios, todos los pasos, con la presentación de la nota, con las notificaciones que se hicieron a la empresa, a los organismos, a la misma Secretaría de Trabajo. O sea, buscamos todos los medios necesarios para tratar de buscarle una solución a estas trabajadoras de estos servicios. Gracias por el contacto, Juan Carlos. No, por favor, Hernán, gracias a vos. Estábamos con Juan Carlos Hernández, secretario gremial de la CTA Neuquén, a propósito, ¿no?, del conflicto con las trabajadoras, tanto de Vialidad como del ENACOM. Ya vamos a volver. En tanto, se están llevando adelante elecciones en el Sindicato de Prensa de Neuquén, Corrientes 618, donde está la sede del sindicato. Se está llevando adelante la actividad a partir de las 9. Arrancaron a las 9 y hasta las 18. ¿No? Elecciones en el Sindicato de Prensa de Neuquén. Ya volvemos.
Salida colectiva. Todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Te invitamos a instalar la nueva aplicación móvil de Cumbre AM1400. Podés descargarla desde Google Play si tenés un celular con Android o desde tu Apple Store si tenés un iPhone. Podés escuchar toda la programación de la radio y enviarnos un mensaje de manera rápida y sencilla. Sintoniza Cumbre AM1400. Tu radio, tu voz. Máster Gráfica, desde hace 26 años convirtiendo grandes ideas en grandes soluciones. Ingresá a www.mastergrafica.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. 12 de septiembre de 1937, WhatsApp 299-682-0250 y en Juan B. Justo 90, WhatsApp 299-605-4488, Neuquén. Para encender una hornalla, para fabricar un libro, para coser un delantal, para iluminar una calle o una sala de primeros auxilios, hace falta energía. Desde la cuenca neuquina impulsamos el desarrollo energético del país. Tecpetrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta. Ahora, para estar al día, te damos más días. Y eso es una buena noticia para vos y para todos, porque hasta el 31 de marzo de 2022 podés regularizar la deuda de tus tributos municipales pagándolas todos los martes con las tarjetas de crédito BPN Visa, Master y Confiable, en hasta 12 cuotas y sin interés. Sí, en hasta 12 cuotas y sin interés. Para que vos estés al día y juntos sigamos construyendo una ciudad mejor para todos. Acércate todos los martes al Palacio Municipal, la Delegación Godoy o a Rivadavia 167. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Estás escuchando Cumbre, tu radio, tu voz. Tu opinión nos interesa. WhatsApp al 299-476-1400. Ay, otra vez el jefe pidiendo todo a último momento. ¿Y ahora qué pasó? Y quiere los regalos empresariales ya. ¿Dónde voy a conseguir a alguien responsable, rápido y profesional? Algo único, distinto. Promo Plus es la solución. Regalos empresariales, merchandising, carteles viales. Y para la industria petrolera, gigantografías, banners, papelería comercial. Monseñor de Andrea 610. WhatsApp 299-462-0328. Ventas @promoplus.com.ar. En Cumbre AM1400 queremos informarte, entretenerte y que vos elijas cómo. Encontranos en www.mcumbre.com, en tus redes sociales favoritas y ahora también en Spotify. Cumbre AM1400. Tu radio, tu voz. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13. Salida colectiva. Continuamos en Salida Colectiva, la vida de las organizaciones sindicales aquí de Neuquén, a nivel nacional, toda la actividad, también en lo internacional, ¿no? Bueno, a propósito de lo internacional, ¿no? Y está la presencia de Lula expectante, no ahí en Brasil, llevando adelante la campaña para volver a ser el presidente del hermano país, un trabajador organizado que siempre se reivindica como tal, ¿no? A propósito, ¿no? de lo que es la expansión de ello. Hablábamos en el comienzo del programa de la importancia de la trascendencia que se da en la larga lucha de las trabajadoras y trabajadores de la salud pública aquí en el Neuquén, que viene desde hace mucho tiempo, desde hace
muchos años. Ya nuestro interlocutor nos va a desasnar a propósito, ¿no? Ya 12 o 13 años, ¿no? Por la implementación de ese convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que finalmente pudo ver la luz después de un capítulo ¿no? de resistencia en las calles realmente ejemplar, ¿no? Con trabajadoras y trabajadores heridos. Bueno, fue uno de ellos también, ¿no? Pero lleva sus años ya el convenio colectivo de salud y en esta semana finalmente llegó la reunión de la CIAP, que es la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria, ¿no? Para mejorar diversos aspectos del mismo, ¿no? Que contiene a representantes de distintos sindicatos, pero que son mayoría. Eso también le vamos a preguntar, ¿no? No es algo que tienen que estar todos aquellos que salen por los medios nada más, ¿no? Tiene que haber todo un respeto a la ley. Está en línea Juan Millapán, delegado de la Junta Interna del Hospital Castro Rendón y referente de ATE Neuquén en salud. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Hernán, y buenos días a toda la audiencia. Bien, cuando uno entra a repasar la historia, ¿no? 12, 13 años, ¿cuánto lleva ya esto, Juan? Esta pelea. Bien lo aclarado vos al principio. Nuestro reclamo y nuestra lucha para poder lograr nuestro tan ansiado convenio colectivo llevó 12 años de lucha, de paros, de caminata, de ir a los juzgados para que se destrabe, hasta que por fin, después también que hay que aclarar, después de una lamentable lucha de 50 y pico de días, con días de represión en el hospital, en la casa de gobierno, por afuera del centro ministerial, que fue esto en el 2017, allá por noviembre y diciembre. Después de esa represión y después de esa lucha que hubo, y bien nombrado está el programa La Salida es Colectiva, no solamente los trabajadores y las trabajadoras de la salud salieron a pelear nuestro convenio colectivo, sino también el resto de los trabajadores auxiliares, ahorro social, del instituto, o sea, muchos otros sectores salieron de alguna manera a bancar esa pelea y para que el sistema de salud tenga su propio convenio colectivo y tan ansiado. Y producto de esa lucha se logró en el 2018 ya sentarnos de lleno a armar, a trabajar ese convenio colectivo que a partir de abril fue sancionado en la legislatura, y a partir del 1 de abril de 2018 los trabajadores y las trabajadoras del sistema público de salud tenemos nuestro propio convenio colectivo. Y bien vos también lo aclarabas, dentro de nuestra ATE todo el arco de los trabajadores y las trabajadoras en las diferentes funciones, las diferentes responsabilidades, profesionales médicos, profesionales no médicos, técnicos, auxiliares, operativos, están representados por nuestra ATE, y en esa mayoría de afiliados y afiliadas están dentro de nuestra organización. A veces escuchamos a algunos sectores que se arrogan la representación de ese sector, cuando en realidad no es tal así, cuando escuchamos a veces a los compañeros y prosapune que se arrogan la representación de todos los profesionales. Esto yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Hay muchos compañeros médicos y compañeros profesionales no médicos que están afiliados a nuestra ATE, dentro de lo que significa enfermería, cuando también a veces arrogan la representación de toda la enfermería. Nosotros tenemos dentro de nuestra ATE compañeros y compañeras licenciados en enfermería, enfermeras, auxiliares de enfermería, dentro de nuestra organización. Yo soy enfermero, esto siempre también lo aclaro, y desde mi inicio elegí nuestro sindicato ATE, y por eso sigo perteneciendo y permaneciendo y luchando por mejores condiciones laborales y salariales dentro de nuestra organización. Y por otro lado, sí es verdad, nosotros en el marco de la negociación salarial planteamos la necesidad de abrir nuestro convenio colectivo de trabajo después de casi 4 años. Logramos también que se ponga en marcha la CIAP. Tenemos muchos reclamos, muchas problemáticas en diferentes hospitales, denuncias de maltrato, de abuso de autoridad, en algunos hospitales como Villa Langostura, Loncopué, Cutralcó, Picún. Tenemos reclamos de larga data en la cual el Ejecutivo no viene dando respuesta, y bueno, a través de la CIAP
estamos tratando de lograr resolver esos problemas y esperando que el Ejecutiva convoque esa apertura de nuestro convenio colectivo para tratar varios temas, sí, que creemos que son muy importantes, que hay que corregir. Hemos tomado reclamos de los sectores médicos, si se quiere, de profesionales médicos y no médicos, como también de algunos reclamos que también hay que reconocerlo. Los compañeros del sindicato de enfermería se acercaron a nuestro sindicato, tuvieron diferentes reuniones con el compañero secretario general Carlos Pintriqueo para llevar adelante algunos reclamos que ellos planteen, y en ese sentido hemos tomado la posta, hemos abrido el juego, abrimos el juego con compañeros profesionales médicos y no médicos, afiliados a nuestra ATEA, UPCN, Ciprosapune, que no están afiliados a ningún sector, para que de alguna manera se conozca cuáles son las intenciones, cuáles son las reformas que nosotros creemos que hay que lograr en ese convenio colectivo, y para que el día de mañana nadie diga que no fueron informados, que no se les dio participación, y de esa manera buscar el mejor acuerdo y la mejor reforma de nuestro convenio colectivo que contempla el conjunto de los trabajadores del sistema público de salud. La representación, y esto es en el marco de la ley, siempre corresponden a los sindicatos con presencia de mayorías. Juan, esto me parece que hace falta aclararlo porque lamentablemente circula esta cuestión como que es arbitrario que queden afuera algunos que tienen presencias, ¿no? en los medios, pero que no esto no es acorde a la ley, ¿no? Este reclamo. Sí, tal cual. Mira, vos sabés que yo soy uno de los que me gusta hacer zapping en todos los medios, me gusta escuchar todos los medios, hasta los medios gorila, los escucho a veces en algunas cuestiones porque me parece que hay que escucharlo y a partir de ahí uno saca una conclusión. Yo creo que en los diferentes medios, salvo algunos que están jugando políticamente, ¿no es cierto?, están entendiendo que hoy hay dos sectores o pseudo sindicatos, como el sector de Ciprosapune, que lamentablemente lo escuchaba al nuevo secretario general que hablaba de nuestra ATE como un sector mafioso, y eso no tampoco termina siendo claro. O sea, acá hay una ley nacional que establece quiénes son los gremios que ingresan a discutir la convención colectiva. O sea, hay dos requisitos que tiene la personería gremial y la personería jurídica para poder sentarse a discutir cada uno de estos temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores del sistema público de salud, y en ese sentido hoy están reconocidos UPCN y ATE. Los otros dos sindicatos que a veces arrogan una representación que tampoco es tal así, hoy no reúnen ese requisito que lo establece una ley, no lo dice ATE quién se siente y quién no se siente. Entonces, vengo escuchando varios medios que de alguna manera están entendiendo esto, porque también a veces plantean algunos reclamos o algunas representaciones, cuando en realidad, o conflictos, cuando en realidad los hospitales están funcionando como días normales. Entonces, nosotros cuando salimos a un conflicto, y siempre evitamos primero hacer todas las cuestiones administrativas, reclamos para evitar conflictos, porque sabemos cuáles son las consecuencias. Cuando llegamos a un conflicto, realmente nuestros conflictos se asienten, en este caso, en el sistema público de salud. Entonces, es aclararlo, y bien por tu pregunta, hoy por hoy, vuelvo a repetir, hay dos sindicatos de acuerdo a una ley nacional que establece quiénes son los que ingresan, y es ATE y UPCN. Y esta herramienta sindical también, ¿no? Vos decías, bueno, el conflicto, ¿no? Como parte de la acción, hecho con la responsabilidad que tienen que tener los que están al frente conduciendo el mismo, porque si no, lamentablemente como ocurrió, ¿no? Empujar a gente a hacer un corte de ruta, un paro, sin la contención legal, sin la herramienta legal, que eso lo tienen las organizaciones sindicales, lamentablemente no terminan con las consecuencias con esas trabajadoras y esos trabajadores. También hay que ser responsable de esto, porque lamentablemente lo vimos, ¿no? Insisto sobre esto, ¿no? Y terminan siendo trabajadoras y trabajadores que padeciendo esas consecuencias negativas. Tal cual. A ver, lamentablemente la pandemia, así como demostró hacia adentro del sistema público de salud que todos somos importantes
desde el mucamo, el camillero, el administrativo, el enfermero, el médico, el morguero, o sea, todos cumplimos una función con una responsabilidad diferente. También la pandemia empezó a demostrar lo peor de las personas, ¿no? Y lo peor de algunas organizaciones. Lamentablemente, y sí, producto de lo que sucedió el año pasado, allá por febrero, en una propuesta que hizo el gobierno, yo ya lo venía manifestando hacía meses hacia atrás, que yo tenía una mirada de que habían sectores que como que se estaban organizando, y esto era en contra de nuestro sindicato, así no era en contra de una propuesta salarial en sí, que más allá de que siempre también lo dijimos desde nuestra ATE, reconocemos el reclamo de los verdaderos compañeros que salieron enojados a una ruta a reclamar, lamentablemente mal asesorado, y hubieron sectores gremiales, políticos, partidarios de diferentes sectores, agarraron esa bronca de esa gente, los mal asesoraron y los llevaron a un conflicto en la cual no tenía salida, y después de reuniones y debates desde nuestra organización, nuestro secretario general, el compañero Carlos, se tomó la posta, salimos a buscar una respuesta, y bueno, esa respuesta fue un nuevo acuerdo salarial, y producto de ese acuerdo, en el caso de salud, se lograron casi 1.700 pases a planta, algo histórico para el sistema público de salud. Y después de eso, de esas consecuencias que quedan dando vuelta, como siempre, nadie se hace cargo, nos tratan de hacer responsable a nosotros, porque eso fue lo que pasó, ¿sí? O sea, hubo un sector desde Buenos Aires, que al patrón desde Buenos Aires hizo que muchos compañeros y compañeras enojados salieran a la ruta, pero después cuando se vieron de alguna manera presionados por la cantidad de días de paro, por los sumarios, nadie se hizo cargo y nos querían hacer responsables a nosotros. Entonces, en esas cosas también hay que ser adulto y no prenderse en estas cuestiones partidarias que a veces buscan un beneficio propio, como lo vienen haciendo ahora. O sea, el instituto, la elección de los consejeros gremiales del instituto también volvió a mostrar esto. O sea, hay sectores que se unieron y parece ser que hoy el planteo es en contra de nuestra organización y no realmente planteando una propuesta y viendo la realidad de cuál es de nuestra obra social. Y nosotros también lo vivimos el año pasado en la elección de nuestra Junta Interna, que se hizo el 22 de diciembre, donde hubieron sectores de Cipozapune, UPCN, la línea de izquierda, partidos políticos, la interna del MPN, toda esa corporación en contra nuestra, ¿sí? Para poder lograr nuestra Junta Interna. Y bueno, nuestros compañeros reconocen y siguen reconociendo el trabajo diario que venimos haciendo, siempre pensando en lo mejor para los trabajadores y las trabajadoras, y eso quedó demostrado en las urnas porque logramos el voto de la mayoría y continuar trabajando dentro de nuestra Junta Interna y por supuesto dentro de nuestra ATE. Y esta última, este último acuerdo salarial que hubo, también así quedó demostrado, donde hubieron algunos sectores muy minoritarios, impulsados por algunos directores y por la misma interna del MPN, como en Junín, como en Villa Langostura, que quisieron hacer algunas movidas y no les resultó, porque cuando empezamos a trabajar en esa mesa salarial y bajando la información de cómo iba avanzando, y una vez que eso se votó, se llevó a votar y la gran mayoría votó a favor, y reafirmado cuando cobramos por planilla complementaria ese logro, la verdad que todos esos compañeros y compañeras que el año pasado estuvieron enojados, que se hacían llamar autoconvocados, hoy muchos de ellos a mí personalmente me hicieron llegar a través de mensajes o de llamadas que la verdad que lo que se había logrado fue un buen acuerdo salarial, más allá que sabemos y vemos que esta situación inflacionaria lamentablemente nos lleva puesto a los trabajadores y las trabajadoras, pero los compañeros reconocieron ese acuerdo salarial como un buen acuerdo y por supuesto que hoy también tienen la mirada puesta en la apertura de nuestro convenio colectivo, porque saben que eso significa una mejora salarial y mejores condiciones de trabajo. Así que a esos compañeros, por supuesto que tuvimos un debate, pero esos compañeros entienden
que la discusión está dentro de nuestra ATE y no dejarse llevar por algunos discursos de algunos sectores que la verdad que tienen otras intenciones personales y no una intención de lograr algo colectivo. Gracias por el contacto, Juan. Bueno, muchas gracias a vos, Hernán, y bueno, felicitarlo por el programa y por supuesto que acá para los trabajadores y las trabajadoras, no solamente de salud y del Estado también, la salida es colectiva. Así que un abrazo fuerte y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Abrazo, Juan Millapán, delegado de la Junta Interna del Hospital Castro Rendoni, referente de salud de ATE Neuquén. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13. Salida colectiva. Continuamos en salida colectiva. Es un verdadero orgullo charlar con nuestro interlocutor, periodista, trabajador de prensa, abogado especializado en derechos humanos, es parte de la representación legal de distintos organismos, alguien que valientemente se atrevió a denunciar lo que ocurría en el Grupo Clarín, desde siempre, a través de su actividad sindical también, La Noble Ernestina. Cuesta encontrarlo, 2013 es el libro a propósito, ¿no?, de quien fuera responsable de los destinos del Grupo Clarín. En realidad es otro el responsable, pero habla sobre ello. Y también, ¿no?, el juicio que no se vio, una mirada testimonial sobre el juicio de las juntas militares, ¿no? Hay como trabajador de prensa que llevó adelante para, en ese momento, el Grupo Clarín, el juicio de las juntas en 1985. Está en línea Pablo Yonto. Hernán Astudillo te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Hernán. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, un nuevo aniversario del golpe, ¿no? Las multitudinarias manifestaciones, y a través de tu trabajo tanto en el campo jurídico como en el periodístico y nuestro concepto, ¿no?, de que la salida es colectiva. ¿Por qué crees que la dictadura se encarnizó precisamente, ¿no?, con las organizaciones sindicales, con trabajadoras y trabajadores que representaban a sus compañeras y compañeros? Molestaba mucho y además se veían venir una gran renovación sindical de dirigentes y dirigentas muy jóvenes que empezaban a transformar el accionar de muchísimas comisiones internas y sindicatos a través de principios y de consignas muy claras, antiburocráticas, combativas, muy reivindicativas de derechos laborales, de mejoras salariales y sobre todo de mejores condiciones de trabajo, ¿no? Eso molestó a las patronales de aquellos años y, por supuesto, la dictadura cívico-militar, es decir, la complicidad entre empresarios, muchísimos empresarios, y los grupos de tareas de las distintas fuerzas pusieron su eje en la represión, en los obreros, en los delegados, en las comisiones internas, y ese es el gran porcentaje de desaparecidos que hoy tiene la Argentina, ¿no?, vinculados de una o de otra manera al movimiento sindical. Y para imponer un plan económico, ¿no?, llamado liberalismo, de la mano de un sinvergüenza como Martínez de Hoz, y que hoy tiene todavía ahí sus herederos caminando y desfilando por los sets de televisión, ¿no?, como Milei, entre otros. Y cuando ese capítulo con el neoliberalismo intentando imponer sus políticas se renueva, ¿no?, esto que de alguna manera se denomina lawfare, la persecución judicial, que focaliza también en distintos referentes de trabajadoras y trabajadores, está en este tiempo. ¿Qué lectura haces vos de esto? Lo que hoy se conoce popularmente, o por lo menos en algunos sectores populares como el lawfare, no es otra cosa que la utilización de un poder, en este caso el poder judicial, en casi todos los países el poder más conservador que existe,
y el poder más antidemocrático que existe, porque casi en ningún lugar del mundo se eligen los jueces con el voto popular, pese a que vivimos en sistemas democráticos donde los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, deberían ser electos por el voto popular. Pero ahí en el poder judicial, con muy raras excepciones, se refugia lo peor del poder económico conservador, ¿no? Y donde se plasman estos juicios también destinados a la persecución de luchadores populares, de dirigentes de organizaciones populares o de partidos políticos que para ellos representan lo que han denominado en los últimos años como el populismo, y que de acuerdo a la época de la historia lo han denominado de distintas maneras, pero cuyo objetivo era siempre el mismo, ¿no? Lograr despidos, encarcelamientos y persecuciones judiciales con el objetivo de sacarlos de la cancha, de sacarlos de todas las maneras posibles de circulación en la vida política, sindical, en la vida social, para seguir avanzando ellos con, bueno, su consigna número 1, que es menos derechos para las clases más explotadas y más riqueza para las clases explotadoras. Esa ha sido siempre la constante, lo fue durante la dictadura, y a veces hay periodos históricos en que se puede reducir de alguna manera ese poder, ¿no? Son cuando los movimientos nacionales y populares logran conquistas, logran derechos para las grandes mayorías. Y bueno, estamos atravesando nuevamente un momento en el que en esta Semana de la Memoria hay que recordar mucho esto para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Que el pueblo argentino no vuelva a caer en manos de todos estos sectores que lo que van a hacer bajo el verso de la mejora de vida o de la mejora de calidad de vida, ¿no? Prometiendo cosas que por supuesto nunca van a llevar adelante, te engañan con este verso ahora del liberalismo o este verso de Macri coqueteando con todos esos sectores para más adelante de un plumazo ir borrando las conquistas que nos quedan, ¿no? Las conquistas sociales, las conquistas laborales y las conquistas democráticas, pero sobre todo apuntan a las conquistas laborales, ¿no? A que trabajes más horas, a que ganes menos, a que todas las reivindicaciones que cada gremio ha ido consiguiendo durante épocas y plasmadas en sus convenios colectivos o en sus estatutos sean recortadas, ¿no? Bajo el anuncio de mejoras de productividad y tanto verso que a veces retumba tanto en algunos medios hegemónicos. Y este 24 con la presencia multitudinaria, principalmente de jóvenes, ¿cómo lo ves vos, no? Si es una suerte de reimpulso, ¿no? Para volver a articularse desde esos sectores para llevar adelante la defensa de lo conquistado e ir imponiéndose, ¿no? Objetivos para ampliar los propios. Sí, por suerte en todo el país ha habido movilizaciones, sobre todo de jóvenes, colmando las plazas y miles y miles de actos en todo el país. Yo estoy yendo ahora a la puerta de lo que era la ex fábrica de Molinos, que bueno, una empresa productora de alimentos que tiene cerca de 20 trabajadores y trabajadoras desaparecidos, la mayoría de ellos miembros de la comisión interna o activistas sindicales. Y se va a explicar esto mismo, ¿no? La importancia de la lucha por la memoria, no solo en función de cada nombre, de cada desaparecido y de cada familia que ha luchado tanto por la justicia, sino por sobre todas las cosas, para que los jóvenes no pierdan la memoria respecto de la imposición de aquel plan nefasto económico liberal de la dictadura, ¿no? Ese plan es el que hoy está revoloteando como fantasma por gran parte, no solo de la Argentina, sino gran parte de los países de nuestra América Latina, bajo esto que les decía hace poco, ¿no?
Y me parece que lo bueno de lo que ha pasado estos días es ver una cantidad de miles y miles de jóvenes muy dispuestos a dar esa pelea, ¿no? La misma pelea que 50 o 60 años atrás daba una juventud maravillosa que salía a las calles por toda Latinoamérica para luchar precisamente contra esa dictadura o esas dictaduras que trataban de imponer esos planes. Nos quedan 2 minutos, Pablo, es difícil, pero toma el desafío. El juicio que no se ve, una mirada testimonial sobre el juicio a las juntas militares, es tu libro. ¿Dónde se puede conseguir? Principalmente, frente a lo que va a ser en breve, ¿no? Las plataformas van a exponer una serie que habla principalmente de lo que fue el juicio a las juntas, desde las perspectivas de la conformación, ¿no? de los equipos jurídicos que lo llevaron adelante, ¿no? Este libro que tenés vos enfoca nada más y nada menos que todos aquellos que prestaron testimonio en un momento dificilísimo. Sí, nosotros pusimos el eje en los testigos, 833 testigos que declararon en aquel juicio a la Junta, y por lo que uno sabe de esta película, de esta serie que se va a ver dentro de poco, el eje va a estar puesto en unos falsos héroes, ¿no? En el falso héroe Estracera. Estracera fue el fiscal de ese juicio, y está bien, era el papel que tenía que cumplir, pero no era precisamente una persona para ponerla en un pedestal. Él había sido fiscal y juez de la dictadura y tiene unos cuantos habeas corpus rechazados y unos cuantos intervenciones judiciales que dan realmente vergüenza. Jugó un papel en el juicio a la Junta, de eso no hay ninguna duda, y después se convirtió con los años en un detractor del proceso de juzgamiento a los genocidas, ¿no? Era como que avalaba el cierre de aquellas causas en aquel momento, bueno, de la época de la impunidad, que fueron las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos. Nunca vimos a Estracera con las madres y con las abuelas marchando en contra de la impunidad. Él, con su silencio, avaló muchísimo eso, y sobre todo en los últimos años de su vida, ¿no? Que se puso a despotricar contra la reanudación de los juicios, ¿no? Él quería conservar su pedestal de oro de haber sido el fiscal del juicio a las juntas, y el tema de juzgar a los genocidas no es solo el juicio a las juntas. El juicio a las juntas fue importante, pero fue un punto de partida. Hay una historia de décadas y décadas de lucha de las madres, de las abuelas, de los organismos, de una inmensa mayoría del pueblo argentino, que día a día, como ustedes, da pelea para que hasta el último genocida sea encarcelado y para que hasta el último violador de cualquiera de los derechos humanos, la vida, la salud, la educación, la identidad, todos los derechos humanos sean respetados. Gracias por el contacto, Pablo, y un abrazo desde acá para todos aquellas y aquellos que están llevando adelante esa actividad. Un abrazo a ustedes y muchas gracias. Pablo Yonto, periodista, abogado, ¿no? A propósito, ¿no? De lo que fue la dictadura y cómo focalizó gran parte de esa represión y desarticulación de las organizaciones sindicales. En la operación técnica, Pablo Gutiérrez, el productor es Horacio Russo. Gustavo Rodríguez va a estar nuevamente el próximo sábado con nosotros. Quien les habla, Hernán Astudillo, les agradece la presencia del otro lado de la audiencia. Sigue acá en AM 1400. Salida Colectiva, un programa sobre la vida y la actividad de las organizaciones sindicales. Salida Colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz.